Buenas tardes a todos los asistentes. Bienvenidos a otra sesión de Codex, Conocimiento Exponencial. Mi nombre es Javier de la Vega, presidente ejecutivo, y hoy nos complace presentar a tres expertos con el tema los aportes, desafíos y oportunidades del sistema cooperativista a la economía global. Este es un tema bastante importante, digo, la verdad es que la cooperativa se ha visto a nivel mundial como una oportunidad de generar un impulso económico más a nivel de la gente, a nivel, digamos, popular, que a partir de las grandes empresas. La verdad es que las corrientes económicas actuales han pues establecido un principio en el cual las grandes empresas se supone que son las que nos van a salvar, derramando, digamos, las migajas de lo que ellos ganan al resto de la sociedad, pero la verdad es que en los últimos años han surgido voces en todos lados donde pues se denuncia que esto realmente no pasa, la riqueza cada vez se concentra en más manos, mientras que pues se estanca el crecimiento y desarrollo de la población en general. Es entonces donde surge pues las cooperativas como esta alianza entre personas que aportan sus esfuerzos, que aportan pues sus medios para poder generar pues productos o servicios que al final van a repartir las ganancias de una manera mucho más equitativa entre todos. En México tenemos algunos ejemplos tradicionales, el caso de una refresquera, Pascual, o el caso de Cementos Cruz Azul, que se generaron como cooperativas. Pero para no quitar más el tiempo, cedo el uso de la palabra a nuestro vicepresidente de Codex, el doctor Torres, para que haga la presentación de nuestros invitados del día de hoy. Muchas gracias por su asistencia y pues esperamos pues conocer más de del movimiento cooperativista. Gracias, doctor. Mm, Doctor Torres. Bueno, si no es, parece que se nos fue un poquito la señal. Entonces, bueno, voy a presentar a nuestro primer expositor, Juan Jaime Holguín. Él viene por Chile, es un empresario cooperativista y bioeconomista, presidente de Polo Empresarial ODS Cero, gerente de la cooperativa CIBV y socio director de empresas cooperativas y de empresas sociales. Le agradecemos nuevamente por su presencia y lo escuchamos con gusto. Muchas gracias, doctor Javier. Así que saludo acá desde Chile, desde Santiago de Chile, y si me pueden ayudar también con el despliegue de la exposición, de, la, de las slides. Ya con las slides voy a comentar un poco más de lo que actualmente es el Polo Empresarial ODS Cero. Es un grupo de empresas cooperativas y empresas sociales que luego de la etapa de pandemia nos agrupamos y creamos entonces este clúster es como un holding, pero nosotros preferimos el término polo, donde trabajamos juntos en distintos mercados para la cooperación, la innovación e ingeniería para el desarrollo sostenible y la regeneración de comunidades locales. Luego los que quieran pueden ver nuestro sitio web en ods0.cl. Si pueden pasar a la siguiente. Los grupos cooperativos acá en Chile pueden ser pequeños, grandes o más antiguos, o estar federados, o estar en otras estructuras que son de confederaciones. Eh, Sin importar esas estructuras, todos estamos regulados por la División de Asociatividad y Economía Social del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. También pueden ubicarnos en ods0@gmail.com y estamos siempre en contacto acá en Chile con la Facultad de Agronomía, que es donde están nuestras oficinas de la Universidad de Chile. Ahí estamos nosotros en reuniones para proyectos
nanotecnología o también con otras cooperativas. Nuestra agenda tiene mucho que ver con vínculos con familias campesinas o con cooperativas que tienen terrenos. Muchas veces no tienen mucha claridad en qué hacer con esos patrimonios, o bien también esos patrimonios no saben muy bien cómo solucionar otros problemas de resiliencia climática o de agua o de energía. Y ahí es donde nuestro grupo entra entonces con ingeniería o con innovación a poder articular un proyecto de tipo público-privado. Si pasamos a la siguiente. Nosotros creemos entonces que desde las iniciativas locales es posible entonces desplegar impactos globales y en lógicas de cooperación. Y esas acciones se traducen entonces en proyectos de I más D más I, que están aplicados a comunidades locales, donde nosotros somos socios de esas comunidades locales. Normalmente cuando hay un proyecto de energía o un proyecto de infraestructura en ingeniería para resiliencia climática, las compañías suelen ofrecer o la venta o la compra o el arriendo del predio. Nosotros no hacemos eso, nosotros vamos con la familia campesina o vamos con la cooperativa y los invitamos a que sean socios de esos proyectos. También vemos las posibilidades de articular estos proyectos con capitales de riesgo, que es un poco el énfasis que yo voy a hacer en mi presentación. Nosotros actualmente somos partners de grupos de España, Brasil, Japón, Alemania, Colombia para desarrollo de iniciativas que tienen que ver con resiliencia climática, y eso entonces nos permite tener estructuras de consorcio o enriquecer la arquitectura de trabajo público-privada, para que en Chile hagamos estos proyectos con también partners internacionales, y algunos de esos proyectos tienen créditos de carbono. Créditos de carbono en el programa JCM, que es el programa del gobierno de Japón. Y, y con todo esto que les comenté, apuntamos también a un mayor desarrollo cooperativista en el territorio y también de nuestro grupo. Ese desarrollo, si pasamos a la siguiente slide, eh, hace entonces que nosotros pensemos en que aquí estamos en una planta de alimentos que es de una de las empresas con las que trabajamos en nuestro grupo, donde procesamos también ingredientes, harinas, o eventualmente hacemos innovación de alimentos que son saludables, tanto para el retail o para comercio internacional. Y muchas veces las familias campesinas o las cooperativas que están en distintas localidades no tienen ese encadenamiento productivo o no tienen la alianza con la industria, y ahí es donde nosotros como grupo cooperativo empezamos a conectar esas redes para poder mejorar tanto la dinámica de producción como de comercio para las iniciativas tanto de energía como de alimentos o de ingredientes, o eventualmente otro tipo de iniciativa que tenga que ver con economía circular o biomasa. ¿Cuáles son más o menos los logros que tenemos al día de hoy, luego de todo lo que se ha gestado desde el 2020 que se creó el Polo Empresarial de Cero? Hoy día somos 10 organismos donde convergen 30 familias cooperadas, que son socios de las distintas 10 organizaciones. Contamos con 7 colaboradores especialistas en nuestros procesos, tanto a nivel de ingeniería o de tecnología o de ciencia, entre otros aspectos que son más de back office. Nuestros proyectos hoy día están llegando, nosotros estimamos que podrían estar llegando a beneficiar en esta primera etapa de implementación a unas 50.000 familias. Ya nosotros hemos invertido de nuestros propios dineros unos $30.000, y toda esta cifra que les comenté nos ha permitido vincularnos a fondos de distintos países que son capitales de riesgo para estos proyectos del orden de los $100 millones. Bueno, esta estructura que les comenté, nosotros aspiramos a ser un polo en el que podamos mirar estos aspectos que están a la derecha, que tenga que ver con, como somos cooperativas, nosotros buscamos también patrimonialmente ver mayores beneficios para las familias de nuestras cooperativas y también para las comunidades locales con las que trabajamos, mejorar nuestros aspectos patrimoniales y también de inversiones, elevar la calidad de esas estructuras patrimoniales, también elevar los niveles de rentabilidad. No hay que confundir rentabilidad con lo patrimonial, reducir riesgos, aumentar también nuestra estructura de finanzas colaborativas y reducir costos, aumentar nuestras posibilidades de mejora continua y estándares,
elevar también nuestras prácticas de compliance y due diligence, incrementar también nuestras posibilidades de impacto sostenible y tener un alto estándar de auditoría y de gobierno corporativo. Los polos, bueno, hay distintos tipos de polos en realidad en el mundo. Las estructuras de polo son antiguas, los puertos son polos, no hay que confundir polos con holding. La diferencia está en que los holding generan una alta concentración de capitales en muy pocas personas o en una familia que tienen 10, 20 corporaciones y operan como un holding altamente concentrado en la propiedad. Los polos no, los Silicon Valley es un polo, o también la European Southern Observatory que está acá en Chile, que es un consorcio, un clúster también de muchos países que trabajan en torno a la astronomía, y nosotros entonces entendemos que, al igual que esos ejemplos, nosotros también somos un clúster, también somos un polo, pero somos un polo cooperativista, en el que nosotros aspiramos entonces a poder desarrollar en esta estructura una family office asociativa. Normalmente las family office no son asociativas. Nosotros somos el primer caso de Chile de ser una family office asociativa y pasar a adoptar próximamente una figura que existe acá en Chile, que es de ser Instituto Auxiliar Cooperativo, que existen dos, que están muy enfocados a capacitación ambos. Nosotros aspiramos a hacer aspiramos a ser un Instituto Auxiliar Cooperativo que esté más enfocado a las dinámicas de un Fab Lab o a las dinámicas de la asistencia técnica o a las dinámicas de la transferencia tecnológica con las plantas con las que trabajamos o con la infraestructura que nosotros desarrollamos. Y pasamos a la siguiente. Actualmente estamos en proyectos de tipo PMGD, que son de cada uno más o menos como de 9 megawatts, con baterías, con capitales internacionales. Estamos, como les dije, en alianza con la Universidad de Chile, con la Facultad de Ciencias Agronómicas para estos proyectos, y desarrollando entonces dentro de estos proyectos de infraestructura también procesos de I+D+I, no solamente en energía, sino que también en alimentos, ingredientes, biomasa, y algunos de estos proyectos califican para los créditos carbono del programa JCM. En el mundo, las cooperativas eh, tienen una generación de empleo de un poco más del 10% a nivel global, también generan un poco más del 10% del PIB a nivel mundial, que es una cifra muy impresionante. Los que no conocen mucho el ecosistema cooperativista, la verdad es que es una cifra muy significativa, tanto a nivel de empleo como a nivel del aporte al PIB, a nivel mundial. Puede que en algún país sea menos, pero hay algunos países que son muy fuertes en cooperativismo, como España, o Italia, o Alemania también. Y bueno, acá en América también tenemos, por ejemplo, casos de cooperativas de energía que son de Estados Unidos, que son muy antiguas, son grupos muy fuertes. Brasil tiene mucho cooperativismo, Uruguay también, Argentina, Brasil, y así podemos ver muchos casos en distintos países donde hay mucha presencia de estructuras cooperativistas que también nos vamos encontrando en seminarios, en encuentros que son internacionales. Si avanzamos a la próxima, me parece que este ya lo habíamos pasado, ¿no es cierto? Si vamos después de esta, esto. Bueno, ¿cómo están hoy día las dinámicas de capitales de inversiones o de riesgo? Hay algunos que también hablan de los grants, ¿no es cierto?, de los subsidios. Nosotros estamos más enfocados a trabajar, más que con grants, estamos más enfocados a trabajar con capitales de riesgo. Se estima a nivel mundial, desde el estudio que se hizo en 2020 del GIN, que es el Global Impact Investing Network. Hay que estar siempre mirando el GIM porque el GIM va actualizando año a año las cifras. Esta es por lo menos la que yo tengo más revisada últimamente, que es del 2020. Luego de una encuesta de más de 290 organizaciones que se dedican a las inversiones de impacto, se estima que hay un poco más de unos 404.000 millones de dólares, que eso representa a esa época más o menos un treintavo de lo que se requiere de inversión para el cambio climático y para la sostenibilidad, así que no es una cifra que logre como resolver los problemas del cambio climático. Está creciendo de forma dinámica y ese crecimiento se detuvo últimamente en los últimos 2 años por la guerra, la de Ucrania, también lo que estaba pasando en Gaza, el aumento de los presupuestos a nivel de defensa, eh, y, y es una cifra como triste porque en realidad
todo lo que tenga que ver con el cambio climático, nosotros necesitamos mucha agilidad. Estamos llegando al 2030 con lograr quizá el 15-17% del objetivo de la Agenda 2030. Y los problemas se van a ir profundizando a nivel de todo lo que va a implicar el cambio climático, no solamente a nivel ambiental, sino que a nivel social, migración climática, también desgaste de los suelos, problemas de los océanos. Hay muchas implicancias que tienen que ver con el cambio climático. Y los que están trabajando entonces con estas cifras a nivel de fondos, más o menos se calcula que el 50% se encuentra en países de América, y de ese 50%, por lo menos el 45% al 50% se encuentran localizados entre Estados Unidos, Canadá y Centroamérica, mucho menos en el Cono Sur. Nosotros nos costó mucho acá en Chile y también con Argentina o Perú o Bolivia, digamos, encontrar partners para poder trabajar en estos proyectos. Lo encontramos más inicialmente en España, después nos encontramos con Japón, últimamente nos hemos estado encontrando con los casos de Brasil y de Colombia, pero en el Cono Sur no es tan fácil. Yo no sé quiénes estarán acá escuchando esta presentación, eh, pero quizá un desafío que haya que mejorar, digamos, nuestra capacidad en los ecosistemas que trabajan en temas de impacto, es justamente la vinculación, una vinculación mucho más abierta. Lo que algunos pensamos y hemos estado también tratando de colaborar es que se pueda implementar una plataforma de tipo Open Data para poder visibilizar de mejor forma cuáles son las fuentes de capitales de riesgo para impacto y cuáles son los proyectos que están impulsando. Y el problema de esta vinculación hoy día es el compliance. Es difícil identificar de estos fondos qué relación puedan tener con narcotráfico o con lavado de dinero. Entonces ahí hay un desafío importante que tiene que ver con mejorar ese due diligence y también el compartir más información. Si pasamos a la siguiente slide. em, esto ya no es capital de riesgo, pero es importante, que es el Fondo para el Clima. El Fondo para el Clima está en varios países, está bastante presente en Centroamérica. Ahí la URL la pueden revisar después con sus navegadores. Buscan Green Climate Fund y ahí van a encontrar entonces más información. Por lo menos acá en Chile se han colocado un poco más de 1.600 millones de dólares en proyectos de resiliencia climática. Hay muchos proyectos regionales que están financiados por el Fondo del Clima, se alimenta de impuestos internacionales, y es un esfuerzo internacional que tiene que ver justamente con combatir el cambio climático. Ahora, es muy buen recurso. Es importante tener un estándar adecuado para poder acercarte al Fondo del Clima Verde de tu país. Normalmente son más preferidos los proyectos de tipo público-privados y que tienen mejores impactos, o que tienen un mejor nivel de prácticas como para poder hablar de resiliencia climática o hablar de cómo ese proyecto tiene tecnologías limpias o tiene una mayor innovación o tiene un mayor sustento y escalabilidad en el tiempo. Así que hay una base de datos de proyectos que es público, que lo pueden revisar y es una muy buena referencia para los que están trabajando en proyectos de impacto. Y bueno, no había mucho tiempo como para poder hablar tanto de todo, así que le quiero también dejar también tiempo a mis colegas que traen sus presentaciones, y cualquier cosa nos podemos conectar ahí desde ods0@gmail.com o www.ods0.cl y nos podemos comunicar. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias. La verdad es que es bastante interesante todo este grupo de proyectos, porque además no solamente demuestran pues el diferente enfoque que tienen las empresas cooperativas, sino también los alcances que pueden llegar a hacer para atacar otros problemas sociales, como en este caso cuestiones relacionadas con el medio ambiente, con la distribución más equitativa de los ingresos para todos sus participantes. La verdad es que sí es pues una idea bastante atractiva como alternativa para desarrollo social, pues de las personas, sus comunidades y sus países. Por lo tanto, agradecemos muchísimo, Juan Jaime, su participación. Cedo Gracias. el uso de la voz al doctor José Torres Brizuela
para presentar a nuestro siguiente conferencista. Uy, creo que otra vez. Bueno, es lo malo de la tecnología que no tiene palabra. Pero bueno, vamos a presentar a continuación también chileno al doctor Jorge Ormazábal Leiva. Es abogado de la Universidad de Chile, magíster en Derecho Administrativo por la Universidad de los Andes y socio fundador de Ormazábal Núñez Abogados. Ha sido fiscal y oficial de cumplimiento en empresas y entidades públicas con foco en gobiernos corporativos, cumplimiento, la Ley 20.393 y 21.595 y regulación. Cuenta con amplia trayectoria asesorando organizaciones y cooperativas en materias corporativas, laborales y de gestión del riesgo legal. Agradecemos su presencia, doctor. Tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, doctor. El- se escucha bien, ¿cierto? Sí, adelante. Perfecto. Ya, entonces voy a pasar a compartir mi presentación. El- Perfecto, muchas gracias. El, bueno, primero que todo, también complementando lo que era parte del currículum, por supuesto, y también que me habilita un poco también para hablar de este tema, también cuento con un diplomado en gobiernos corporativos y compliance por la Universidad de Chile. El, bueno, el, me toca hablar ante ustedes cuál es el rol del compliance en el sistema cooperativista global. En primer lugar, bueno, tenemos que pasar a preguntarnos qué es lo que entendemos por el compliance en las cooperativas. El que vean ahí el Chaltén es porque me gustan las montañas. Básicamente hay algunas imágenes que son de montaña, pero es por eso. El primero, debemos entender que es el cumplimiento normativo integral. El, son los procesos y prácticas para asegurar que la cooperativa actúe conforme a las leyes, reglamentos y estándares éticos. Si pudiéramos definir en términos muy el compliance, no sería más que decir, en el caso de las cooperativas, esto implica, y en general en la empresa, pero dediquémonos a hablar de las cooperativas. En primer término, implica cumplir con las leyes y regulaciones externas, por supuesto, y dentro de las externas son las leyes, reglamentos que pueda dictar un Estado. Y también las internas, son los estatutos, los reglamentos internos, los principios cooperativos, ¿ya? A partir de esta misma presentación se va a ir repitiendo ahí. El compliance es multidimensional, abarca distintos ámbitos, abarca el ámbito penal, anticorrupción, antifraude, prevención de lavado de activos, involucra aspectos laborales como derechos laborales, seguridad y salud ocupacional, involucra también aspectos ambientales, normativa ecológica, climática, libre competencia, antimonopolio, prácticas de mercado justo, fiscales y tributarios, impuestos y obligaciones financieras. El, miren, la, el compliance tiene una finalidad y es una de las ideas centrales de esta exposición, es que el compliance es esencialmente preventivo. ¿Por qué? Porque implica adoptar eh, al interior de las cooperativas, al interior de las empresas en general, pero sigamos hablando de las cooperativas solamente, involucra primero programas de integridad, códigos de conducta, controles internos, canales de denuncia. Implica adoptar una serie de elementos con la finalidad que determina
pueden ocurrir. Pero si ocurren, eh, ojalá nos encuentre con estas medidas adoptadas. ¿Por qué? Porque si están adoptadas, al menos nos puede servir de una responsabilidad penal, pero también puede ser un atenuante de responsabilidad penal, ¿ya? Entonces, me sirve como eximente o también como atenuante, dependiendo del caso, dependiendo del tipo de delito. En el caso, hablando de libre competencia, eh, ¿cómo entra la libre competencia en el caso de las cooperativas? Bueno, la fijación de precios con otras cooperativas puede generar desincentivo en la competencia. Por lo tanto, se genera una práctica que atenta al cumplimiento normativo. El repartirse mercados también. Entonces, no es solo legal, implica fomentar una cultura ética, transparencia y responsabilidad social en todas las actividades de la cooperativa. El- la, entonces, como una especie de modo de resumen hasta esta etapa, ustedes tienen que quedarse con esta idea central. Eh, Estratégicos, hablamos de riesgos operativos, hablamos de riesgos de reputación, legales y regulatorios, laborales y ambientales. ¿Cuál es la importancia estratégica del compliance para las cooperativas? El, protección y sostenibilidad. Previene sanciones legales graves, por ejemplo, las multas, pérdidas de licencia, lo que les hablaba anteriormente, previene. O sea, no es que las vayas a evitar, al menos te puede servir de atenuante y reduce riesgos de escándalos, fraudes o corrupción que podrían comprometer la existencia de la cooperativa. Reputación y confianza. Fortalece la credibilidad ante socios, inversionistas y la comunidad. Un historial íntegro mejora el acceso a capital. Por ejemplo, recién estamos en la exposición anterior del licenciado Juan Jaime Holguín. Él está hablando de capitales de riesgo. Bueno, un buen programa de integridad al interior de una cooperativa atrae capitales de riesgo. Entonces, si ustedes van a, bueno, eso lo vamos a hablar después, no me voy a adelantar a eso, ¿ya? Entonces, un historial íntegro mejora el acceso a capital y a la fidelidad de los miembros, por supuesto. Ventaja competitiva. Cooperativas con buenos sistemas de cumplimiento pueden acceder a contratos con gobiernos y empresas grandes que exigen estándares de integridad. Es lo que le decía anteriormente. Asimismo, se alinean con tendencias globales de sostenibilidad y buen gobierno corporativo, destacándose en el mercado. Mira, quiero citar el caso chileno. En Chile, a propósito, el, en Chile, por ejemplo, la Contraloría, que es el órgano que hace control de juridicidad de los actos del Estado y de legalidad, eh, la Contraloría hoy día le impide, o sea, pero vamos a hacerlo como término bien simple. Hoy día impide a los órganos, a órganos del Estado a contratar con particulares, con privados en realidad, con privados, si estos no cuentan con programas de compliance o programas de cumplimiento, por ejemplo. Responsabilidad fiduciaria. En cooperativas financieras como cooperativas de ahorro y crédito, por ejemplo, el cumplimiento estricto protege los ahorros de los miembros y la estabilidad del sistema financiero en su conjunto. Si pudiéramos hacer ahora, podríamos decir que la cooperativa, en definitiva, nosotros sabemos en realidad que la cooperativa, y eso lo sabe cualquier persona que integra una cooperativa o que conoce el mundo del cooperativismo, promueve valores éticos. Esos valores éticos podríamos decir que son la honestidad, puede ser la honestidad, hay transparencia, responsabilidad social y una preocupación por la comunidad. Entonces, desde el momento que hacemos determinadas prácticas al interior de estas mismas cooperativas, prácticas como por ejemplo políticas de anticorrupción, que podemos incorporar en manuales de prevención de delitos, por ejemplo, que es un programa de cumplimiento, que es una forma de programa de cumplimiento,
estamos dando a entender que cumplimos con el valor ético de la honestidad. El divulgar información financiera y operativa con las personas o con quienes nos relacionamos en el fondo, que son los stakeholders, el, me genera a mí transparencia. O sea, me estoy alineado en realidad con el valor ético de la transparencia. El cumplir con las normativas laborales y ambientales, estoy entendiendo que cumplo con el valor ético de la responsabilidad social y la preocupación por la comunidad. Eh, Quiero destacar algunas experiencias internacionales destacadas en esta materia. Por ejemplo, en países nórdicos, las cooperativas escandinavas, esto es bien somero, las cooperativas escandinavas integran fuertemente la sostenibilidad y la ética en su gestión. Por ejemplo, en Dinamarca, la marca cooperativa Irma, que hoy día ha desaparecido en realidad, pero lo quiero destacar porque, o sea, desapareció, pero más que eh, pertenece, o sea, la matriz de otra cooperativa, la Coop Danmark, eh, lo que hizo con Irma fue fusionarla con otra empresa o con otras cooperativas al interior del mismo grupo. Eso en 2023. No queda, pero todavía sigue funcionando. Y lo particular de Irma es que tiene, por ejemplo, el práctica responsable. Todas las grandes cooperativas nórdicas destacan consistentemente en índices de sostenibilidad de la marca. También hay otro caso, pero por tiempo no lo voy a citar, en Finlandia. Hay una cooperativa que se llama SOC. Está repartida en varias áreas como hotelería, turismo. Lo que conocía al momento de estudiar estos casos es la gran cantidad de socios o cooperados, como queramos llamar, pero socios que forman parte de las cooperativas. Estamos hablando, en el caso de Finlandia, de alrededor de 2 millones de socios. Entonces, o incluso por ahí, más o menos, estamos hablando de un país con 5 millones de personas. Entonces, es muy, pero muy importante el nivel de adherencia de la población. El, En Reino Unido existe un código voluntario de gobierno cooperativo que guía las mejores prácticas en transparencia y control interno para cooperativas. Los marcos legales británicos aplican también a cooperativas, obligándolas a robustecer sus programas de cumplimiento. Por ejemplo, la ley de antisoborno respecto a las cooperativas significa que tienen que prevenir el delito de estafa, el delito de estafa, o sea, tienen que prevenir el delito, prevención del soborno, en realidad, prevención del soborno. Y también, por ejemplo, en la ley de esclavitud moderna, que también aplica en el Reino Unido, obliga también a las empresas a reportar medidas contra el trabajo esclavos en todas las cadenas de suministro. Entonces, ¿qué es lo que ha generado esto? Ha extendido los programas de cumplimiento a materias de derechos humanos y también a los proveedores de las mismas cooperativas. ¿Por qué? Porque le pide que haga este control respecto a la cadena de suministro, o sea, respecto a los proveedores. Reino Unido, también un caso ilustrativo es, por ejemplo, que fue la crisis del Cooperative Bank, atribuida en parte a fallas de gobierno corporativo y control de riesgo. Fue un escándalo que ocurrió en el año 2013. Más o menos se perdió 1.500.000, o sea, 1.500 millones de libras en realidad. Eh, pero no es que haya sido un desfalco. Entonces hubo fallas en la gestión de los riesgos. Lo importante, Me parece que
se perdió la señal del doctor Ormazábal. A ver, Sí, estoy acá. Pasó ok. algo. Perdón, hasta el momento se ha escuchado bien, ¿cierto? Ha habido cortes ligeros, pero en general sí se ha escuchado bien. Ya. Entonces estoy en un lugar apartado. Entonces, pero voy a proceder. Ya. Entonces, sí, continuamos. El, entonces, en caso de Australia, las cooperativas mutuales australianas adoptan una postura proactiva frente al cumplimiento de la sostenibilidad climática. Muchas están evaluando riesgos climáticos, están evaluando los riesgos climáticos, midiendo su huella de carbono y comprometiéndose con metas de cero emisiones netas, ¿ya? Esto es muy alineado con el Acuerdo de París. Bueno, para nadie es un misterio que uno de los países más afectados a nivel mundial con el cambio climático es Australia, afectado por incendios, por sequía. Entonces, el mismo caso australiano, la Federación Cooperativa, la BCCM, eh, ahora, es por buscarle el nombre de federación, pero en realidad es un grupo que agrupa tanto a mutuales como cooperativas. Impulsó una declaración de acción climática donde las cooperativas se comprometen a integrar el cumplimiento ambiental en su estrategia, ¿ya? Lo cual demuestra un enfoque de cumplimiento que va más allá de lo legal, incorporando objetivos del desarrollo sostenible en la. Mm, mm. A ver si podemos recuperar la señal. Doctor Javier, Sí, lo escucho. Me parece. perfecto. Allí veo que se ha cortado. Bueno, me he conectado nuevamente con el celular porque estamos también con problemas de conectividad. Complementando con, tomando ahí un poco mientras se va conectando el doctor, eh, el proyecto que comentaba el licenciado Juan Holguín, en relación a una plataforma privada. Existe, quiero señalarlo porque me parece que es muy interesante, existe proyectos de plataformas, pero en el índole privado, donde las grandes multinacionales consultan, hacen la debida diligencia para saber, bueno, de dónde vienen los fondos, con quién contratan, con qué empresa, bueno, pero el desafío que ellos, es muy interesante, quieren hacer es una plataforma que sea pública, de acceso público, en donde puedan las diversas cooperativas, empresas incluso, poder, vamos a decir, como una bolsa y donde resulte de manera mucho más eficaz eh, acortar los tiempos. ¿Por qué? Porque hay un problema allí entre lo que es cuando vienen las líneas de crédito y cómo conseguir líneas de crédito y por otro lado conseguir, digamos, aterrizar los proyectos. Entonces, estas cooperativas que necesitan una línea de crédito, hasta que llegan, digamos, hacen la debida diligencia de saber quién es el que ofrece ese crédito, se demora mucho esa debida diligencia. Entonces, esta plataforma o este proyecto
tiende, digamos, a acortar esos plazos y a generar como un ecosistema en donde uno va conociendo quiénes actúan, además de manera responsable, estamos hablando de compliance, y también de dónde viene, es decir, ese dinero. Un poco esa es la idea, me parece que era importante resaltarlo. No sé si está el licenciado ahí conectado. Sí, ya está Sí, listo. A ver, lo Profe, escuchamos. Doctor. muy amable. ¿Me escuchan bien? Sí. ¿Te escuchan? Perfecto. Voy a compartir nuevamente. Ya, en honor al tiempo, a ver, vamos a pasar modelos eficaces de implementación del compliance. Eh, Primero, gobernanza y cultura. El compromiso parte del Consejo de la Administración y la alta dirección. Es clave establecer el tono ético desde la cúpula para que todo el capitán de este buque empiece desde arriba. El, respecto al oficial de cumplimiento, el oficial de cumplimiento es una figura, es probablemente la figura más importante en este modelo. Entonces, muchas cooperativas medianas y grandes designan un compliance officer o un oficial de cumplimiento. Esta persona bien el equipo se dedica a supervigilar el programa de compliance, evalúa riesgos, implementa políticas, capacita al personal, verifica que se corrijan incumplimientos. Idealmente tiene una autonomía y acceso directo al consejo para garantizar la imparcialidad. Y aquí me quiero detener unos segundos. Es importantísimo que el oficial de cumplimiento tenga independencia. Entonces, no puede depender de una unidad al interior de la misma institución. Por ejemplo, las cooperativas tienen juntas de vigilancia, no puedes pertenecer a la junta de vigilancia, o tampoco puede hacer esta labor, a no ser que la misma junta de vigilancia tenga personas con conocimiento acabado en materias de compliance, ¿ya? Pero lo ideal es que tener un oficial de cumplimiento en forma independiente. Lo otro que también tienen, se da mucho al interior de la empresa, son comités de cumplimiento, y que también se presentan en algunas cooperativas, que es un poco más amplio que el oficial de cumplimiento. ¿Por qué? Porque el comité de cumplimiento, además del oficial de cumplimiento, puede estar, está el asesor legal, puede denuncias confidenciales, políticas claras contra el soborno, protocolos de gestión ambiental, manuales de buenas prácticas laborales. Estas reglas de juego internas deben difundirse ampliamente a empleados y asociados. Lo otro es, hablamos respecto a la capacitación continua, programas periódicos de formación para los empleados directivos e incluso los socios en temas clave, como por ejemplo, estamos hablando de prevención de delitos, trato justo, normativa ambiental. La educación ayuda a vencer la resistencia al cambio y asegura que todos comprendan sus responsabilidades. La capacitación continua, quiero remarcarlo, destacarlo, es esencial. La capacitación continua dice relación también con la capacitación con los nuevos socios que va teniendo la cooperativa. Entonces, por eso es necesario que sea continuo, porque estamos hablando de organizaciones que son vivas, podemos llamarlo, que están en constante movimiento. Auditoría y mejora, monitoreo constante del cumplimiento, auditorías internas, evaluaciones de riesgo y ajustes a los programas según sea necesario. Las cooperativas pueden apoyarse en tecnología y en asesoría externa especializada para fortalecer sus sistemas, especialmente si carecen de la expertise de personal interno que los puede apoyar en esto. ¿Cuáles son los principales desafíos para las cooperativas?
Recursos, los recursos limitados. Para nadie es un misterio que las cooperativas son pequeñas y medianas, cuentan con presupuestos acotados, por lo tanto pueden implementar sistemas de compliance. O sea, implementar sistemas de compliance implica costos que pueden ser difíciles de asumir sin apoyo. Entonces, una solución también puede ser apoyarse con otras cooperativas que tengan programas de cumplimiento, o bien un grupo de cooperativas apoyarse en un solo oficial de cumplimiento. Entonces se reúnen, por ejemplo, 5 o más cooperativas y designan un oficial de cumplimiento común. Entonces esa persona los va apoyando en la determinación de los riesgos legales que la empresa debe enfrentar. Falta de conocimiento especializado. Históricamente, el cumplimiento normativo no ha sido un foco central en el sector cooperativo. Existe escasez de profesionales formados en compliance dentro de las cooperativas y los órganos directivos. Entonces, pueden no tener experiencia técnica en la gestión de riesgos legales. La resistencia cultural. La resistencia cultural es un gran tema. La resistencia cultural involucra que algunas cooperativas pueden percibir el compliance como una imposición corporativa, ajena a su realidad, o confiar en que sus valores cooperativos bastan para asegurar la integridad. Esta mentalidad puede generar resistencia al cambio por parte del personal o directivo, dificultando la adopción de políticas controles. Entonces, la invitación en estos casos de la misma cooperativa. ¿Para qué? Para que se adopten programas de cumplimiento normativo. Entorno regulatorio complejo. Las obligaciones legales varían y cambian. Tenemos nuevas leyes de anticorrupción, ambientales, fiscales. Mantenerse actualizado y cumplir con normas múltiples desafiantes, sobre todo cuando las cooperativas operan en varios sectores a la vez. Por ejemplo, producción y finanzas, consumo. El, Bastante complejo cuando se opera en todos esos sectores. Implementación homogénea y garantizar que el cumplimiento baje hasta el último rincón de la cooperativa, es decir, a todas las sucursales y todos los niveles jerárquicos. A veces las políticas quedan en papel y no se traducen en prácticas reales del día a día por falta de seguimiento o capacitación insuficiente. Aquí también quiero destacar el caso, hay un caso como muy especial, que son los casos de las federaciones. Las federaciones juegan, a ver, el problema es cuando la federación puede ser un problema para las cooperativas. ¿Por qué? Porque en un conjunto en una federación que adopte un programa de cumplimiento, ese programa de cumplimiento tiene que ser cumplido por parte o sea, por las cooperativas. Entonces, suena o puede generar un problema. La imposición sin la imposición a las cooperativas que forman parte de la federación de ese programa de cumplimiento que adopta la federación. Entonces, alguna cooperativa pudiera entender que está perdiendo con eso. A modo de conclusión, el compliance, esa foto es tomada por mí, eso sí. El compliance no es un lujo ni una mera formalidad para las cooperativas modernas. Es un pilar estratégico para su sostenibilidad y crecimiento a largo plazo. Eh, Otra gran conclusión es que un robusto programa de cumplimiento ayuda a las cooperativas a gestionar riesgos. Y por último, lejos de contradecir los principios cooperativos, al, en un, que es posible la transparencia y la responsabilidad social, que son valores intrínsecos del cooperativismo. El, bueno, por cualquier consulta, ahí está mi correo electrónico y les agradezco esta oportunidad y el haberme escuchado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Ormazábal. Pues la verdad es que sí, usted genera un aspecto o menciona un aspecto muy importante acerca del funcionamiento en general de las empresas,
pero que adquiere mucha importancia en el aspecto del cooperativismo, porque no solamente las cooperativas pues son vistas como una competencia a veces peligrosa para otras empresas que van a utilizar precisamente los marcos normativos, la burocracia o precisamente el cumplimiento como forma de poner obstáculos. Por lo tanto, efectivamente se vuelve necesario para toda empresa cooperativa el funcionar eficientemente, y me refiero también aquí a la cuestión de la gestión de los riesgos, y no solamente frente a la competencia, frente al medio ambiente, consumidores o como usted atinadamente lo mencionaba, mediante a riesgos penales, civiles, corporativos, de responsabilidad social, etcétera, sino también, pues una cooperativa yo creo que es la empresa que más depende de la confianza que se genera entre sus socios, lo cual vuelve indispensable el también generar esa confianza por medio del cumplimiento normativo. Agradecemos muchísimo su exposición y la verdad es que sí es un tema que hay que abordar seriamente. Digo, esto es para todas las empresas, pero sí la importancia del cumplimiento del compliance, pues la verdad es que se debe de hacer hincapié con las empresas cooperativas que tienen tantos riesgos externos e internos dentro de su funcionamiento y pues esa necesidad de generar confianza. Vamos a cerrar con nuestro último panelista del día de hoy, el licenciado Mario Héctor Arreola Sandoval. Él viene por México, es economista por la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en economía social y gestión de proyectos. Ha sido director del Centro Cultural y Recreativo de Catepec, presidente de la cooperativa de vivienda MATSI, y consultor para organismos internacionales. Tiene una amplia trayectoria en cooperativismo y desarrollo sostenible, además de haber participado como conferencista y organizador en foros internacionales sobre economía social. Licenciado Arreola, pues quedamos a la escucha de sus palabras. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias a Codex por esta oportunidad. Un agradecimiento a Angélica Soberanes por la recomendación, que entendía que era quien iba a estar aquí presente compartiendo el tema cooperativo. Somos parte de la misma confederación. Eh, bueno, no sé si se escuche bien. Sí, sí, se escucha bien. Perfecto. Mm, Se mira bien ahí. Sí, ya se puede ver su exposición. Perfecto. Bueno, para el aporte que me pidieron aquí no tenía una claridad, pero creo que esto es una propuesta nuestra, es una propuesta de entender el cooperativismo como la economía política del cooperativismo, reconocer que las cooperativas no solo resuelven necesidades comunes de manera autogestiva a través de una empresa de propiedad conjunta gobernada democráticamente, sino que además generan riqueza y eso de generar riqueza me refiero, son parte importante en algunas economías de América Latina en la contribución del Producto Interno Bruto y la generación de empleo. Estoy hablando de una mayor distribución o más justa distribución de la riqueza. Entonces, la propuesta que haremos, que será a continuación, entendemos un acercamiento para entender la economía política del cooperativismo, sería desde estos campos o elementos de análisis qué es el territorio, ¿no? También hablar de los marcos legales, que el doctor Ormazábal hablaba del tema de la regulación cooperativa. Entiendo esa parte del compliance, pero también la parte de obligatoriedad, donde existen marcos regulatorios que obligan a las cooperativas a tener un organismo de cumplimiento.
no en todos los casos es así. El caso de México es de esa manera. No se cuenta con una figura de ese tipo, pero existe una regulación sobre todo las cooperativas de ahorro y préstamo por obvias razones, ¿no? Y eso es a partir, nosotros lo tenemos claro, del incidente de las Torres Gemelas. Hubo una mayor seguridad para el tema de los mercados financieros en financiamiento o evitar el financiamiento de este tipo de actividades ilícitas como el terrorismo, narcotráfico, crimen organizado. Y obviamente las cooperativas son parte del sistema financiero nacional y el sistema financiero internacional y tienen que ajustarse a esas reglas. Eh, También hablamos del tema de los organismos de integración cooperativa para entender la economía política del cooperativismo. Escogimos una parte del tiempo porque no nos iba a dar margen a hablar de la historia completa, pero un elemento importante para entender el cooperativismo es desde un marco histórico. Y lo que hemos escogido es el periodo del cambio estructural, ese momento en la década de los 80, cuando hay un derribe o hay una caída del modelo económico paternalista de corte nacionalista en México y en varias economías o en todas las economías de América Latina, con las distancias que amerita que amerite cada caso. Pero hablar de este tema es porque nos interesa que se reconozca la importancia de generar política pública, sobre todo porque las cooperativas están reconocidas en el caso de México, en la Constitución, en este periodo de modificación del artículo 25. Bueno, a modo de presentación, este es un chiclero de Chixá, en una cooperativa, es un consorcio cooperativo en Quintana Roo. Está haciendo una labor para que caiga la goma del árbol, ¿no? Del árbol chico zapote. Y lo que generan ahora es un chicle orgánico. También lo que quiero hacer de contraste es que hubo un momento en el que la goma natural de chicle no podía cubrir el mercado completo, por lo que se generó, hubo una innovación en los derivados del petróleo y los chicles que actualmente estamos comiendo son chicles, pues plástico o petróleo, de alguna manera, ¿no? Esta cooperativa recupera el manejo de conservación del territorio con la actividad productiva de esta forma artesanal todavía y semiprocesada para poder generar un chicle orgánico bajo una marca de una cooperativa que este mes estará presentando su nuevo sabor natural. Lo traigo a colación porque esta actividad se había perdido y se está recuperando y es una cooperativa que tiene capacidad de exportación a Europa y me parece muy interesante. Lo que señalaba la mesa que nos tiene aquí es el tema del impacto que ha tenido y los retos que tienen las cooperativas en la economía global. Me parece muy importante reconocer que tienen esta parte de resolver necesidades comunes, eso es muy importante tenerlo presente en todo momento, pero también tienen la capacidad de participar en mercados globales bastante competitivos. El principio lo pongo aquí, esto me parece muy importante, es una fotografía de los cooperativistas de Rochdale. Ellos eran trabajadores fabriles. Antes de ser trabajadores fabriles fueron artesanos de la industria, bueno, del sector textil. Y lo que quiero señalar aquí es que ellos lo primero que constituyen es una cooperativa de consumo y se les reconoce como los padres del cooperativismo, los fundadores, como la cooperativa fundadora no porque no hubieran existido otros ejemplos antes, sino porque esto que señalaba el doctor Jorge, que estos andamiaje de principios y valores cooperativos es lo que los diferencia de los demás emprendimientos asociativos que hubieron antes de ellos. Estos principios se van a convertir en la forma en la que se puede sostener esa confianza de la que él decía, o sea, esta cuestión, estos valores y principios lo tienen porque el primer principio, eh, libre acceso y libre salida, está hablando de la libertad. La libertad, estás hablando de hombres y mujeres libres que tienen la capacidad de decidir si participan o no en esta organización. Hay organizaciones sociales que no tienen ese principio. Y, por ejemplo, tiene otra parte que es cooperación económica de sus asociados. La principal fuente de financiamiento de una cooperativa
es la propia aportación económica de sus asociados. Y esta cooperativa de los pioneros de Rochdale, que después se va a convertir fusionada con varias decenas de otras cooperativas de consumo en lo que hoy es el Grupo Cooperativo de Inglaterra. Yo creo que es un consorcio enorme de retail, de venta a mayoristas y minoristas. Pero bueno, el tema aquí es cómo viaja la idea cooperativa de Europa hacia América Latina. Se mencionaron algunos ejemplos de manera internacional, pero va abarcando primero América Latina, perdón, Europa. Tenemos el caso de las cooperativas de ahorro y crédito en Alemania, tenemos el caso de cooperativas de producción en Italia, pero para el caso de América Latina, estas ideas o esta idea cooperativa nosotros tenemos claro que llegó a través de la migración de las ideas y la migración de los trabajadores e intelectuales europeos en las grandes migraciones europeas hacia América. Tenemos en el siglo XIX una migración importante y entonces esta idea cooperativa que ya se había practicado y consolidado en Europa viaja a América y los grupos asociativos, y es aquí donde está la primera parte fundamental de la economía política del cooperativismo. El cooperativismo nace de los trabajadores. Esa es una parte fundamental. Entonces, la primera cooperativa en México que se reconoce, hay estudios que dicen que sería otra, pero igual el gremio es de artesanos. Aquí se puede ver una placa un poquito borrosa porque así están las condiciones de esa placa. Es una placa que encontramos en el Zócalo de la Ciudad de México, en la calle 5 de Mayo, esquina Isabel la Católica, y es una placa donde referencia el aniversario de esa cooperativa. No me permite ver aquí una cosita. Listo. Dice, en este lugar se instaló el taller de sastrería de la primera cooperativa mexicana el 16 de septiembre de 1873, ¿no? Otros estudios señalan que es otra cooperativa en Veracruz, pero una cooperativa igual de artesanos, productores de sombreros. El tema no cambia. Aquí el punto es que la idea cooperativa se impregna en la clase trabajadora de América Latina y de América. Y esto forma las cooperativas. Pero vamos a estar hablando de, esta, de estas migrantes que se juntan con la parte de los nativos, digámoslo así, de los trabajadores. Se van a encontrar con territorios porque en esa época, al menos en el caso de México, no estábamos hablando de un Estado moderno como lo conocemos. México va a ser un Estado moderno hasta la década de los 30. Entonces nos vamos a encontrar con territorios inhóspitos y con marcos legales que no contemplaban todavía la figura asociativa de la cooperativa en esa época, finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Y esta es una frase, no es una frase textual de Braudel, pero es una idea referenciada de sus ideas de este historiador. Los territorios se mueven. Y queremos decir también que con eso el cooperativismo se mueve también con los territorios. Miren, este es un mapa, perdón, este es un logotipo de la Confederación de Cooperativas del Caribe, Centro y Suramérica. En la parte derecha van a poder ver el tema de colores. Es su primer logo. Solamente está señalada la parte de Centroamérica, un pedacito del sur, el Caribe y una parte de Suramérica. En el logo nuevo se puede ver un mapa más grande y ya se encuentra el mapa de México. Eso es porque el año pasado se logró generar un comité de cooperativas mexicanas y el Consejo Superior del Cooperativismo y afiliarse a la cooperativa, a la CCCCA. Entonces, esta parte para mí es importante señalarla, no es el único organismo de integración, está también la Cooperativa de las Américas, que es la oficina regional de la Alianza Cooperativa Internacional, que es este organismo, por eso lo señalo. Las cooperativas se enfrentan a territorios nuevos
migra esa idea y hace una amalgama con los trabajadores del viejo mundo, con con los trabajadores de América, y se enfrentan a los territorios, pero también van a empezar a, como parte de uno de sus principios, que es el cooperación entre cooperativas, van a formar estos organismos de integración que van a representar y van a integrar a los movimientos cooperativos para representarlos ante el Estado, ante el poder. ¿Y para qué hacían eso? Para poder tener sus propias leyes, su propio marco legal. Y escogimos esta etapa de revisión en los próximos 10 minutos que me quedan, o 5 minutos que me quedan, el modelo de cambio estructural, porque es en ese momento, en la década de los 80, donde se cae el modelo de corte nacionalista, y en el caso de México era un cooperativismo que estaba corporativizado al gobierno, el partido en el poder, que era la forma de gobernar en ese momento. El sector cooperativo no se escapó del tema de la corporativización, y estamos hablando que en el 1985, perdón, 1983 se modifica el artículo 25 constitucional en México, donde están las reglas del juego de la economía, reconociendo una economía mixta, pensando todavía en ese modelo nacionalista, y se reconoce la participación del sector social de la economía, donde las cooperativas pertenecen a ese sector. Eso es muy importante. Lo que quiero señalar es estos organismos, esta lucha de los trabajadores, de los cooperativistas, de conseguir sus propios marcos legales. ¿Y qué pasa después? Bueno, viene la crisis también, la crisis de la deuda, la crisis económica, tanto en México como en América Latina. En el caso de nosotros, era despertar de un sueño de esta economía petrolizada que cae en eh, cuando caen los precios del petróleo y cuando sube, sobre todo, los demás precios que teníamos de nuestras deudas. En fin, eso también va a pasar en América Latina. Y un momento muy importante que nosotros lo podemos revisar en México es cuando gana Carlos Salinas de Gortari en el 88. Se puede estar hablando de la implementación del modelo de cambio estructural en México. ¿Qué quiere decir esto? Las cooperativas se van a enfrentar a otra forma de hacer economía de la que venían desde los años 30, donde hubo un modelo donde se nacionalizaron industrias estratégicas como el petróleo, como el teléfono, como la energía, y donde había una corporativización del sector social. Ahora se va a enfrentar a otra cosa, y lo señalo aquí muy importante porque la ley en la que se rigen las cooperativas, la Ley General de Sociedades Cooperativas, la última nueva ley es de 1994. Apenas llevábamos cerca de 5 años de modelo de cambio estructural. Y también en esa fecha, en esas fechas, en 1995, se genera la Declaración de Identidad Cooperativa de la Alianza Cooperativa Internacional. La Alianza Cooperativa se va a fundar en 1880 y tantos, como poquito de 30, 40 años después que empezaron los Rochdale. Y bueno, esta es la Declaración de Identidad, y en la Declaración de Identidad lo que se puede ver es que está implementada la visión de futuro del cooperativismo mundial, pero también está en toda la identidad, se pueden ver de manera sistematizada y sintetizada los valores y principios. Es una asociación autónoma de personas que se unen voluntariamente. Eso es importante. Nadie está forzando a nadie. Para satisfacer necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales. Para eso nacen, para satisfacer necesidades comunes entre los que participan. Es una necesidad común por medio de una empresa que es propiedad de todos los que participan ahí, pero es gestionada democráticamente. Eso nos va a diferenciar. Y bueno, los marcos legales, en el caso de México, ya mencioné una parte, el artículo 25, está la Ley General de Sociedades Cooperativas, la Ley de Economía Social y Solidaria, que va a tardar bastante. La Ley de Economía Social y Solidaria, la LES, va a publicarse hasta 1900, hasta el 2011. Va a tardar bastante. Lo que quiero que se entienda aquí es que el cooperativismo venía muy cercano a un modelo, en el caso de México, y no dudo que en el caso también de varias economías de América Latina, muy cercano a estos gobiernos que corporativizaban al sector social. Y ahora se está enfrentando a un modelo que es antagónico, porque está buscando, como lo señala esta parte de aquí, reducir la intervención del Estado, abrir la economía al mercado internacional, estabilizar la macroeconomía y promover la inversión privada como motores del crecimiento. El cooperativismo no tenía una cabida ahí. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en 1994 con el cooperativismo mexicano?
tuvimos que ceder todo lo que existía de fomento cooperativo, la Confederación Nacional Cooperativa que existía, el Banco de Fomento Cooperativo, la Oficina de Fomento Cooperativo, la Oficina Intersecretarial de Economía con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Todo eso ya no existe. También no existe tampoco ya el Registro Nacional Cooperativo desde el 94. Tuvimos que ceder todo eso para poder sobrevivir como cooperativistas con esta ley del 94. Y la última ley es la ley RASCAP, que es la que regula las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, que tuvo mucho mayor presión después del atentado del 11 de septiembre. Y bueno, los organismos cooperativos, esta es la estructura de los organismos cooperativos en México, son los 4 niveles que se tienen. Las cooperativas, las cooperativas son las cooperativas, la parte de base, que en el caso de México se reconocen cooperativas de producción de bienes y servicios, de consumo de bienes y servicios y de ahorro y crédito. En el caso de ahorro y crédito tiene su ley especial. Las federaciones agrupan estas cooperativas de base. En el caso de las federaciones, perdón, de las cooperativas de ahorro y crédito, están obligadas a integrarse cuando se registran de manera oficial a una federación. Eso quiere decir que las cooperativas van a integrar, perdón, las federaciones van a integrar cooperativas de un solo giro productivo y las uniones pueden integrar cooperativas de diversos rubros económicos. Las confederaciones integran a las federaciones y uniones y el cuarto nivel que representa al movimiento cooperativo mexicano es el Consejo Superior del Cooperativismo, el México. Después podemos ver esta parte, que esto yo creo que es la parte de un logro. Estamos hablando de más de 1.000 millones de cooperativistas en el mundo, pero esta es la estructura que nos tiene integrada, que es la Alianza Cooperativa Internacional, que se integra a nivel regional, a nivel de territorio, por eso es importante para nosotros. Tiene oficina de representación en África, en América, en Asia, Pacífico y en Europa y se organiza por sectores: agricultura, cooperativas de pesca, industria y servicios, salud, consumo, vivienda, ahorro, seguros. Y también tiene temáticas importantes como es el tema de la juventud, el género, la investigación, el desarrollo, también temas como la pobreza o lucha contra el SIDA y el derecho cooperativo. Esto es importante también señalarlo en el tema de investigación, porque desde 1905 viene trabajando perdón, después de la Primera Guerra Mundial y la creación de la OIT, el Centro Internacional de Investigación en Economía Social y Cooperativa, CIRIEC, junto con ASI, vienen trabajando en generar investigación para dar visibilidad al movimiento cooperativo. ¿Y para qué hacemos eso? Para el tema de la política pública. Bueno, yo les quiero compartir, actualmente estoy viviendo en Honduras. Estoy trabajando con el sector cooperativo y actualmente estoy apoyando en unos proyectos para formación de economía social para la cooperación española en el sur de Honduras, pero se acaba de publicar un censo, el censo cooperativo, el primer censo cooperativo de Honduras. Esta es una declaración del director del CONSUCOP, que es el organismo de supervisión del movimiento cooperativo en Honduras. Este censo permite contar, me permitiré leerlo, permite contar con información precisa, actualizada y esencial para formulación de políticas públicas, el fortalecimiento institucional y acompañamiento técnico a las cooperativas, saber cuántas somos, dónde estamos organizados y en qué sectores trabajamos es fundamental para avanzar hacia una economía más justa, solidaria y sostenible. ¿Por qué lo señalo? En México no existe esta data tan precisa que tiene Honduras, un país en el corazón de América, en Centroamérica. Y me parece importante lo que señalaba el título de esta charla, de esta mesa, para ver los retos y los logros que tiene el cooperativismo. Necesitamos información de este nivel. Y eso se logra con investigación científica y se logra con el reconocimiento del Estado para poder generar este tipo de acciones. Esto lo pueden descargar de internet en la página del CONSUCOP o del Instituto de Estadística de Honduras. Y esta otra parte es un ejercicio que se hizo después del año internacional, el primer año internacional de las cooperativas en el 2012. En el 2013 se va a publicar el primer estudio sobre las 300 cooperativas globales que se llama World Cooperative Monitor, que mide lo que están haciendo las 300 cooperativas más importantes del mundo
y tiene datos interesantes como señalar que somos 1.000 millones de personas cooperativistas en el mundo, señala que generamos el 10% del empleo mundial y que la economía, lo que generan las 300 cooperativas globales sería casi del tamaño de la economía de Canadá, por ejemplo, en esas fechas. Actualmente pueden descargar este de 2023, también el de 2024, y están en esa página. Este es realizado, por eso es importante lo que mencioné hace un momento, de CIRIEC Internacional, de la OIT, porque la OIT tiene una oficina de cooperativas desde que se fundó, y aquí dice EURIS. EURIS es un centro de investigación cooperativa en Italia que junto con la Oficina Global de la ASI generan este tipo de información. Bueno, para cerrar, para nosotros, en este segundo año internacional de las cooperativas, es importante reconocer la declaración de identidad. Por supuesto que las cooperativas satisfacen necesidades y aspiraciones comunes, sociales, económicas y culturales de manera autogestiva a través de una empresa de propiedad colectiva gestionada democráticamente, pero para nosotros sobre todo son la posición estratégica para los trabajadores para que puedan participar en el mercado generando riqueza y su más justa distribución. Esto en un sentido de Job Woman Jr. para poder señalar el tema de la posición estratégica. Gracias. Muchísimas gracias, licenciada Arreola. La verdad es que también, bueno, a riesgo de sonar repetitivo, también usted maneja un aspecto muy importante del cooperativismo como pues una parte importante y una alternativa para la economía otra vez regional y también global que a pesar de que no tiene, digamos, la penetración, digamos, cultural de otras formas de organización económica, la verdad es que es una alternativa muy interesante, sobre todo muy democrática para el desarrollo, sobre todo la cuestión de compartir las ganancias entre sus socios, en que al final son todos los trabajadores, todos los consumidores, los productores. También muy completo el marco normativo y también, digamos, el estado del arte de lo que es el cooperativismo en México y también, digamos, un poquito la cuestión regional y global. En realidad, pues es una manera de producir que realmente no tiene muchas veces el apoyo o la publicidad de otras formas de organización económica, pero que la verdad en un mundo cada vez más polarizado, radicalizado, la verdad es que constituye una alternativa muy saludable para sus comunidades, para los propios trabajadores, que esperemos pues en algún momento los países se den cuenta y las regiones para poderle dar el impulso que se merece. A continuación, bueno, tenemos algunos comentarios y preguntas dentro del chat. La primera de ellas se refiere a, bueno, si el oficial de cumplimiento debe estar certificado por una autoridad. No sé si alguno de nuestros panelistas quiera responder. Eh, a ver, creo que esa pregunta más bien iba dirigida a mí, Mm, por el momento en que es realizada. El, a ver, en estricto rigor, no. O sea, a ver, el cumplimiento debe estar certificado por una autoridad. La respuesta, si vamos a establecer una regla general como respuesta, es no. ¿Ya? No existe autoridad alguna en realidad que certifique, pero aquí, como decimos en Chile, hay algunas cosas que podrían decirse con beneficio de inventario. A ver, primero, respecto a la realidad chilena, entonces, no existe una certificación estatal obligatoria general, ¿ya? La, Sin embargo, nosotros que tenemos la unidad de análisis financiero, y también está la Comisión para el Mercado de Valores. La unidad de análisis financiero, cuyo propósito es prevenir el robo de activos, principalmente, o la promoción de el, o el financiamiento, o la promoción del financiamiento al terrorismo,
sí exige la designación de o la idoneidad de un oficial de cumplimiento y su registro ante la unidad de análisis financiero. Pero eso no es para todas las empresas en realidad. Eso es para ciertos grupos de empresas. Me parece que en México sí existe esa obligación, por lo que estuve averiguando. Pero esa obligación descansa solamente respecto a las entidades financieras. México tiene la Comisión Nacional Bancaria de Valores, si no me equivoco, y en México sí, esa comisión sí cuenta con una certificación en dicha materia respecto a las entidades financieras. Pero volvemos a lo mismo que le estaba diciendo respecto a prevención del lavado de dinero y principalmente financiamiento al terrorismo, pero respecto a entidades financieras. ¿Cuáles son las entidades financieras más clásicas que conocemos al nivel del cooperativismo? Son las cooperativas de ahorro y crédito. Entonces, si es por establecer una conclusión, en México sí, eso lo consultaría, en realidad habría que analizarlo un poquito más. Sin embargo, sí, ante la Comisión Nacional Bancaria de Valores, respecto a una cooperativa de ahorro y crédito, se requeriría la certificación de un oficial de cumplimiento respecto a esas materias. El- Eso sería, no sé si respecto a la consulta, con eso logro responder la pregunta de la Doctor, persona que... doctor, disculpe que interrumpa. Después hay un complemento de otra pregunta que le sigue, que me parece que es interesante. A ver, lo voy a leer, un segundito. Dice, el oficial de cumplimiento debe estar certificado. Y hasta dónde es responsable el oficial de cumplimiento? Ejemplo, el lavado de dinero. Esa es otra pregunta que complementa a la primera. El, Alguien está planteando una pregunta. La pregunta, doctor, estaría hasta dónde el oficial de cumplimiento, cuál es el límite en el caso de una empresa bueno, que realice un lavado de dinero, cuál va a ser el límite de su debida diligencia, su observancia. Me parece que esa es la pregunta que quieren Ya. realizar. O sea, ¿hasta dónde es responsable el oficial de cumplimiento en el fondo? Así es, doctor, así es. Perfecto. El, a ver, la, principalmente, a ver, voy a hablar de la realidad chilena en primer lugar. Eh, el concepto del cooperativismo es transversal y común en todos los países. El- entonces, es algo que tiene principios, los mismos principios cooperativos lo dicen, pero es algo que es transversal en todos los países a nivel mundial. Y también respecto a la adopción de las medidas de compliance, ¿ya? Que en el caso chileno fue dado a propósito de su incorporación a la OCDE en el año 2008 aproximadamente. Chile adopta la ley 20.393 y con eso establece un marco regulatorio para prevenir. No enviar el reporte de operaciones sospechosas. eh, Ese tipo de incumplimiento genera responsabilidades administrativas respecto al oficial de cumplimiento. Ahora bien, penal, que es algo que más bien nos importa, por regla general no. Solamente si hay dolo por parte
del oficial de cumplimiento o bien existe una participación directa del oficial del cumplimiento en la comisión del delito. México, por lo que tengo entendido, sigue el mismo esquema. Es decir, para que exista un grado de responsabilidad del oficial de cumplimiento, se requiere un dolo o participación en el mismo operación de lavado de dinero o el encubrimiento, en el caso que pudiera configurarse una hipótesis más bien de cómplice ante la comisión de ese delito. Eso sería. Ahora, otra pregunta que estaban realizando es si el oficial de cumplimiento es obligatorio. Y la regla general es que no. Si algo podemos, la idea era transmitirles esto al respecto a las cooperativas, es que el oficial de cumplimiento no es obligatorio. Sin embargo, tendríamos que tener ciertos matices. Y primero, el matiz respecto a la obligatoriedad del oficial de cumplimiento es para aquellos sujetos obligados o que tengan normas sectoriales, por ejemplo, ante la banca. Y ahí volvemos a hablar de las cooperativas de ahorro y crédito. Entonces, sí, para actuar ante esas instituciones, se requiere un oficial de cumplimiento para que sea una contraparte con dicha autoridad. Entonces, las cooperativas de ahorro y crédito, para poder operar en esa área ante la autoridad sectorial correspondiente, sí requiere la designación de un oficial de cumplimiento. Eh, pero uno de los aspectos que más quería yo resaltar respecto a mi exposición es la conveniencia, ¿ya? Que es totalmente distinto a la obligatoriedad. Es la conveniencia de contar con un oficial de cumplimiento o contar con un comité de cumplimiento, o bien apoyarse con cooperativas más pequeñas, apoyarse tal vez en un oficial de cumplimiento común, o sea, que un grupo de cooperativas pueda tener un oficial de cumplimiento común. Y por supuesto, un programa de cumplimiento o manual de prevención de delitos, como queramos llamarlo, pero es un programa de integridad y de cumplimiento que los partes que ustedes tienen, que tienen las cooperativas en el comercio formal hoy día totalmente globalizado, se lo están pidiendo, se lo exigen. Hoy día, si usted quiere contratar con una cooperativa en, en Francia, en el Reino Unido, esa cooperativa se lo va a pedir. O si usted quiere el día de mañana contratar o proveer, incluso, vamos un poquito más allá, en Walmart, entregarle sus productos que tiene estamos hablando, por ejemplo, de una cooperativa agrícola que genera hortalizas y usted quiera colocarla el día de mañana en Walmart, Walmart se lo va a pedir. O sea, eso para Walmart va a ser obligatorio. Usted no va a poder entrar a Walmart sin un programa de cumplimiento. Idealmente, y no solamente el programa de cumplimiento, porque alguien lo tiene que tutelar, alguien tiene que vigilar el cumplimiento efectivo del programa de cumplimiento. Y ese es el oficial de cumplimiento o un comité de compliance al interior de la institución. Entonces, no nos quedemos solamente con que no es si la obligatoriedad o no. La obligatoriedad la tenemos que autoimponer. Esa es la idea central. ¿Ya? Eso es. Muy clara la respuesta, doctor. Ok, digo, aquí para plantear algunas cuestiones del caso de México, a reserva de que pues alguno de nuestros panelistas quiera intervenir, tenemos, bueno, la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que señala a grandes rasgos una serie de obligaciones en su artículo 25 respecto a obligaciones de cumplimiento normativo que tienen sobre todo los particulares que realicen contratos con el gobierno, que tengan actos que puedan resultar en responsabilidades administrativas de los particulares.
Y entre otras cosas, pues para poder evadir, digamos, responsabilidades, se tiene que demostrar cumplir con tener un plan de cumplimiento, con evidencias de que se está aplicando, con tener pues los funcionarios y las instancias internas de control dentro de las empresas. Digo, generalmente esto más que nada es para poder, digamos, mitigar riesgos, sobre todo cuando se trate de alguna responsabilidad comprobada por el propio Estado en sus facultades fiscalizadoras, de que si no tenemos un oficial de cumplimiento, vamos a tener una serie de problemas. Pero si lo tenemos, pues ya podrán deslindarse esas responsabilidades por la falta de observación o por el fallo de alguno de los instancias de cumplimiento. No sé si licenciada Arriola quiera complementar o enriquecer o corregir mi participación. No, me parece que lo que ha señalado el doctor Jorge Mazábal y el doctor Javier son correctos. Yo señalaría esto para precisar. Eh, Esto que señalaba del 94, la ley del 94 es sumamente importante para nosotros, es un antes y un después para el cooperativismo. Lo digo de esta manera, la cooperativa de vivienda a la que yo pertenezco se fundó en el 85, entonces la forma en la que se generaba cooperativismo en ese momento era totalmente diferente. Uno tenía que ir a una oficina y ahí tenían que avalarle el objeto social. Esto podía tardar un buen de tiempo. Una vez avalado el objeto social, usted podía registrarse, ¿no? Y también la forma en la que se llevaba a cabo el tema de las actas, no solo el tema del acta constitutiva, sino las actas de asamblea, donde se toman los acuerdos, se tenían que llevar igual a esa oficina de fomento cooperativo como una especie de tomanota para que a uno le leyeran el acta y se la aprobaran. Ahora no se necesita nada de eso, uno simplemente va a un notario público y y lo puede registrar. Bueno, después está el registro público de la propiedad y lo demás, como una empresa normal o tradicional. Pero en el caso de las cooperativas de ahorro y crédito, establece varias cosas que tiene que tener si va a ser una cooperativa registrada formalmente, ¿no? Y tiene que rebasar cierto nivel de UDIs para poder tener un fondo de reserva y tiene que estar vinculada a una federación que ya esté revisada o supervisada por la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Eso es para el tema del sector de ahorro y préstamo, lo señalé un momento. Después del 11 de septiembre, todos los organismos financieros populares incluso pues, se vieron afectados porque tenían que regularse, ¿no? En el caso tenemos también cooperativas de pesca y se forman igual que una cooperativa de producción de bienes y servicios, pero para poder participar necesitarán requerimientos específicos de cada secretaría, porque ese es un tipo de cooperativa. Ahora, habrá cooperativas comunitarias o cooperativas indígenas o cooperativas con personas de pueblos originarios que están vinculadas al tema de la regulación ambiental, ¿no? O sea, no es que la cooperativa esté vinculada al tema de regulación ambiental, sino las personas ahí habitan, la figura asociativa que han escogido es la cooperativa, pero estás en un área protegida. Hay áreas protegidas que tienen bastante, digamos, simplemente los 5 cadenas que hay en el sureste, sur-sureste, café, chocolate, turismo sostenible, eh, miel, ¿no? Y productos agroforestales, necesitan estar supervisados por temas ambientales que no lleven a la explotación que no se permite de esa zona. Pero digámoslo, en estricto sentido, las únicas cooperativas o el tipo de cooperativas que estarían sujetas a una regulación como las conocemos de manera homogénea en otros países son las de ahorro y préstamo. Ok, sí, la verdad muy Doctor completo. Javier, Sí, adelante. sí. No, yo quería complementar y agradecerle al licenciado Mario Héctor porque lejos de romantizar esta idea del cooperativismo, cuando desarrolló la evolución histórica del cooperativismo, también en Argentina ha operado de la misma forma. Y digamos, también en voz, digamos, según los dichos de Juan Holguín, también en un momento, eh,
quizás cuando el sistema capitalista hay lugares que no les conviene, no les es redituable, o no, ahí aparece el cooperativismo en pueblos, sosteniendo el sistema, no sé, de luz, de agua, de comunicación, de imprenta. Históricamente, acá hemos tenido grandes cooperativas, por ejemplo, Sancor, donde abastecía, juntaba, digamos, abastecía todo lo que era el sector de Córdoba, Santa Fe, con una gran cooperativa láctea, que fue vital para el desarrollo económico de esas provincias. Así que tener claro digamos, que las cooperativas también así, han sido esenciales para el desarrollo social, económico de nuestros países. Eso quería complementarlo con lo que había indicado el licenciado Mario Héctor. Muchísimas gracias. Sí, no, pues muchísimas gracias. No sé si alguien más quiera intervenir con algún comentario. Doctor Javier, Adelante. complementando la última parte de lo que usted había dicho, lo importante respecto al oficial de cumplimiento, en cuanto a responsabilidad penal, pero también que se repite en otros marcos jurídicos o áreas jurídicas, me refiero a ambiental también. La importancia del oficial de cumplimiento y un poco más allá también, o un poco antes, la importancia de implementar adecuados programas de cumplimiento al interior de cooperativas y empresas en general, ¿ya? Es que el programa de cumplimiento bien implementado, respecto al cual de su gestión, su administración se hace responsable el oficial de cumplimiento, es que actúa como, en primer lugar, como un atenuante de responsabilidad penal, o también como un atenuante de responsabilidad para responder por, en el caso de la empresa, por responsabilidad por el hecho ajeno, ¿ya? Entonces actúa como un atenuante. Y en segundo lugar, yendo un poco más allá, podría llegar a constituir incluso un eximente de responsabilidad penal. Entonces, esa es la importancia. Ese es un asunto muy importante al momento de tomar la decisión de subirse a este carro, a este tren que está avanzando y poder implementar este tipo de medidas al interior de las cooperativas. Eso tiene que ser puesto en la balanza y en definitiva pensar en el futuro, ser más competitivos en definitiva. Esa es la gran importancia. Podría complementar con un aspecto importante. Bueno, si bien, por ejemplo, el tema de regulación en cooperativas de ahorro y crédito, ahorro y préstamo, en el caso de México, una referencia latinoamericana a nivel continental es Ecuador, ¿no? Es el tema de su sistema regulatorio, me parece un referente y una luz que nos permite, sobre todo esta posición, ¿no? de que la regulación es mala, ¿no? En el caso de Ecuador, la regulación ha permitido crecer bastante al sector, salvo que ahora tenían o tienen, siguen teniendo un problema ahí de una implementación de una política contraria al desarrollo del sector. Pero bueno, en lo que quiero decir es, la regulación ha permitido crecer al sector. En el caso de México, el sector más ordenado es el sector de ahorro y crédito, y su regulación no viene sino a 2008 más o menos, ¿no? Es un sector que venía organizado, por supuesto que sí, pero una vez implementada la ley RASCAP, permite que esto sea obligatorio y tiene que cumplir. Claro, hay cooperativas pequeñas que han tenido que fusionarse con cooperativas más sólidas porque no lograban cumplir esa parte, ¿no? Ahora, en donde no existe este tipo de, o más bien no decirlo así, sino el propio movimiento cooperativo tiene sus planteamientos de herramientas para fortalecerse, que es el tema del balance social cooperativo y también la creación de figuras como espacios que les llaman gobierno cooperativo para poder darle cumplimiento a los acuerdos. Recordemos que estamos en una organización donde el cuerpo directivo y hay un cuerpo gerencial. Entonces, el cuerpo directivo sigue teniendo en algunos casos, una posición sumamente importante que cuando existe un mal gobierno cooperativo puede haber injerencia de alguna figura de autoridad su,
ante digamos, una figura gerencial, ¿me explico? O por el contrario, también se han encontrado casos, por ejemplo, eh, en América Latina, en México, ¿no? El famoso caso de los alijadores de Tampico, de la cooperativa milenaria de Puerto de Tampico, eh, que eran los que manejaban la lija de la bodega de cruzarlo al barco, ¿no? Simplemente tenía más poder ahí, era el gerente. Y hubo un desfío y un desfalco de recursos impresionante. O incluso está la disputa de la propia cooperativa Cruz Azul en estos momentos, una disputa que lleva 4 años, o algunos casos de cooperativas. ¿Y esto qué quiero señalar con el tema de gobernanza cooperativa? Porque al revisar este tema de balance cooperativo, que está dado reconocido por la Alianza Cooperativa Internacional, y hay una metodología de la Confederación de Cooperativas Alemanas, permite revisar si la cooperativa está cumpliendo en cada uno de esos principios, pero ya de manera objetiva y medible. Entonces, un balance social cooperativo le permite a uno saber dónde está flaqueando para poder fortalecer, y viene, digamos, todo el ecosistema que tiene la propia cooperativa: temas ambientales, temas laborales, temas, por supuesto, económicos, financieros, y ese es un recurso que no todas las cooperativas lo tienen. También es un tema, digamos, oneroso en el sentido de querer implementar lo que señalaba, y lo que nosotros hemos visto que es que donde existen federaciones que realmente tienen un trabajo intercooperativo, se puede generar economías de escala para poder dar cumplimiento, sobre todo cuando las herramientas son muy pesadas para que una cooperativa las pueda cumplir sola. Si me permite, licenciado, una última pregunta que es muy directa. ¿Qué le aporta, digamos, el sistema cooperativo a México y cuáles son los desafíos a futuro que usted considera en su nación? Los desafíos son bastantes. Sí. eh, Bueno, en México no hay una data como tal, aunque tenemos ya las cuentas satélite de la economía social. No es una cuenta como tal. O sea, las cuentas satélite se reconocen como un sistema de Naciones Unidas y se aplican para un sector que no está, digamos, en la medida de los intereses del sector, midiendo lo que realmente estamos impactando. Y en México tenemos cuentas satélite ambientales y tenemos cuentas satélite del sector cultural, el sector turismo también, y recientemente se generó un ensayo sobre las cuentas satélite de la economía social para saber cuánto impactamos en la economía. Entonces, aunque no son unas cuentas satélite, es solamente un ejercicio que se hizo. Faltaría bastante trabajo estadístico para poder realizar unas cuentas satélite. Nos van dando un mapa. Sobre todo, está hablando de la economía social, que es el sector social de la economía, que reconoce ejidos, comunidades, cooperativas, organizaciones de trabajadores. Bueno, lo que se reconoce ahí es que el sector más grande son los ejidos. Es algo que viene a algo inesperado, que no teníamos presente, que esta figura productiva tuviera mayor peso que el sector cooperativo mismo, ¿no? Pero bueno, eh, la economía social en sí genera 1.5% del Producto Interno Bruto. Entre cooperativas tenemos entre 10 a 12 millones de asociados en las distintas cooperativas. Las cooperativas más sólidas son las cooperativas de ahorro y préstamo. Y un gran reto que tenemos ahora que estoy radicando en Honduras, por ejemplo, la regulación aquí en Honduras le permite a una cooperativa de ahorro y préstamo poder financiar a una cooperativa de producción. Eso en México no se puede. Y ese es un gran reto, porque el potencial que tienen las cooperativas en una estrategia de intercooperación, lo digo en el caso de vivienda. Nosotros como vivienda no recurrimos a la intercooperación ni al financiamiento ni público, ni privado, ni cooperativo. Fue con el propio ahorro de la cooperativa de consumo que se generó, y con el trabajo colaborativo. Pero ahora que es mucho más difícil en zonas conurbadas por el tema del subir el valor catastral en las zonas conurbadas cercanas a los centros de producción, o como la Ciudad de México, no es tan fácil acceder a los metros cuadrados para poder vivir ahí. Entonces uno tiene que estar en la periferia, pero bueno. Aún así, estando en la periferia, los metros cuadrados son bastante caros. ¿Qué quiero decir con esto? Se puede generar una estrategia de intercooperación entre el sector de cooperativas de ahorro y préstamo con el de vivienda, sí, incluso con el de producción y de consumo. El tema es que la legislación mexicana no le permite a una cooperativa que financie a otra cooperativa de producción. Y hay
casos de marcos legales como el de Honduras, Centroamérica, el Caribe y algunos en Sudamérica que sí lo permiten. Ese sería uno de los grandes retos. Ahora, cuando tú estás viviendo en un estado que es muy fuerte, digamos, esta política del bienestar, el gobierno, el partido en el poder y el gobierno actual de Morena no necesita el cooperativismo, porque ellos mismos son el pueblo y ellos mismos son la solución al pueblo. Entonces el cooperativismo vendría siendo una competencia para la satisfacción de necesidades, porque se están entregando políticas sociales de recursos de transferencia directa. O sea, es una transferencia directa a una persona adulta mayor, a un joven, a una persona con discapacidad. O sea, es el Estado el que está haciendo las transferencias directas, y no se está haciendo a través de ninguna figura cooperativa. Ahora, las cooperativas, por ejemplo, cuando uno ve el sistema financiero que tiene, popular, que tiene el Estado, que puede armar la cantidad de sucursales a nivel en todo el país, está compitiendo de alguna manera con la captación de ahorros y ahora está en un tema de remesas. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Ante la actual política social del partido, con esta política de Morena, estamos hablando de que podría volverse a corporativizar el movimiento cooperativo, eh, y la distancia que tendríamos tiene que ver con competencia económica y tenemos límites regulatorios como este que acabo de señalar, que es sumamente importante. Clarísimo, licenciado. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a todos ustedes. La verdad es que es un tema bastante interesante. Como decíamos, es un área que no se le da todo el fomento o toda la publicidad que requeriría. De nueva cuenta, pues debería ser eje de políticas sociales de desarrollo regional, inclusive nacional, sobre todo en nuestras regiones de tercer mundo, que muchas veces con tal de conseguir inversión extranjera directa, pues la verdad es que al mediano y largo plazo termina siendo perjudicial, y el cooperativismo sería una gran estrategia para fomentar precisamente el desarrollo, sobre todo en los lugares pues más desprotegidos o más vulnerables. Entonces, pues se aplauden estos esfuerzos y el conocimiento que nos acaban de compartir todos ustedes. Así que, bueno, pues no